Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Hilo. El día de hoy vamos a hablar sobre el señor Luis Arce Catacora, presidente actual de Bolivia. Este señor ya debe de estar bastante acostumbrado a lo que es mentir, porque una vez más, en público, el señor deslenguado de Luis Arce Catacora dice algunas cosas que chocan con la verdad. Pero además tiene la poca vergüenza de decir lo siguiente: que han enviado vacunas para el pueblo, no para la oligarquía tarijeña. O sea, traducido, que los ricos no son el pueblo. La gente adinerada, la gente que anda en camarillas de una condición social por encima del promedio, no son el pueblo. O sea que este señor nos acaba de decir la tontería absoluta de que el pueblo solamente es la gente de la clase obrera, la clase trabajadora, los humildes, porque aquellos que tienen una buena casa, un buen carro, un buen empleo, no son el pueblo. Por lo tanto, para ellos no trajo vacunas. ¿Se dan cuenta del discurso de odio que acaba de decir este cobarde, este señor, que me da vergüenza llamarlo presidente? Acaba de decir que hay personas, pues, segmentadas, ¿no? Él selecciona a quienes va a proveer la vacuna. Y si tú tienes plata, si tú tienes tu casita, si tú tienes un empleo con un sueldo bastante, pues, no digamos muy numeroso, pero sí que te da las condiciones para poder vivir bien, entonces las vacunas no van a ir para ti. Escuchemos las estupideces de Luis Arce Catacora. Hermanas, hermanos, Tarija no aguanta 5 años más en crisis. El pueblo tarijeño no aguanta 5 años más de crisis. Y la única alternativa que tiene el pueblo tarijeño es elegir como gobernador al compañero Álvaro Ruiz. El pueblo tarijeño, que es sabio, el pueblo tarijeño que ha comprendido, que ha vivido lo que es estar bajo un gobierno departamental que no trabaja para el pueblo, que no siente como el pueblo, que no proviene del pueblo. El próximo domingo tiene un claro camino para revertir toda esta crisis, toda esta penuria que ha sufrido el pueblo tarijeño, no solamente en la cuarentena y en la pandemia, sino mucho más antes, porque la crisis tarijeña en la economía viene de mucho más antes y se debe a desaciertos en su política como gobierno departamental. A los hermanos tarijeños, venimos a decirles aquí que aquí está el gobierno nacional para apoyar el programa de gobierno del MAS en Tarija. No están solos, no están solos. Aquí en Tarija, junto con nuestro hermano Álvaro, tenemos un plan para sacar adelante a Tarija. Tenemos programas para erradicar la pobreza, el desempleo en Tarija. Tenemos planes para integrar a la juventud a la vida activa y al trabajo en Tarija. Queremos trabajar con un gobierno departamental que salga del pueblo para trabajar con y para el pueblo tarijeño. Hay mucho por coordinar: lo económico, el tema de la salud, y hemos mandado vacunas para el pueblo, para los médicos, no para las familias de los ricos.
no para la oligarquía tarijeña. Y nosotros seguiremos apoyando al pueblo tarijeño en resolver el problema de salud. Hay mucho por hacer, hay muchas necesidades. Y estamos seguros que con nuestros alcaldes electos, que con nuestra gobernación, vamos a poder resolver todos y cada uno de esos problemas. O sea que no son pueblo, no son ciudadanos, la gente adinerada, la gente rica, la gente que tiene su buena casa, su buen carro, su buen empleo. Esto me recuerda bastante a la Alemania nazi, donde Hitler elegía quiénes eran el pueblo y elegía quiénes deberían de formar parte del Tercer Reich. Esto refresca un poquito la memoria a esa situación. Bien, vamos a recordar lo siguiente. Pasa y resulta que el señor Luis Arce Catacora se ha peleado con anterioridad con el gobierno de Tarija y en otras oportunidades también. Recordemos esto. El 26 de febrero, durante un acto de vacunación para personas con enfermedades de base, el presidente Arce insinuó también la importancia de que el gobierno pueda coordinar con los gobiernos regionales. Cuando no hay coordinación, no se avanza, no se hacen las obras que requiere el pueblo de Tarija. Básicamente, una especie de chantaje. Si la gobernación que llega a ganar acá, en Tarija, no es masista, pues vamos a tener un problemita, ¿no? No vamos a poder coordinar. ¿Por qué será? ¿Porque no les da la gana o porque tienen el orgullo muy grande? El 1 de abril, el presidente que se encontraba en Sudáñez, Chuquisaca, volvió a arremeter contra el gobierno tarijeño, casualmente tarijeño, Adrián Oliva, por la demora de la llegada de las vacunas a la región sur de Bolivia. La anterior semana estaba en Bermejo, Tarija, y les he preguntado, ¿han llegado las vacunas? Solo para los médicos, me respondieron. Y les dije, si yo he mandado para vacunar a todos, y luego me contestaron que no han llegado. ¿Y quién administra? ¿La gobernación? Otro partido político, otro gobernador, que nunca ha querido dialogar con nosotros. Probablemente, si es que aún llegaran a dialogar con ustedes, muy probablemente no les iba a importar tanto, porque hay un precedente con usted y su gobierno mentiroso, señor Luis Arce, el gobierno mentiroso masista del cual forma parte usted. Hay precedentes de que cuando existe una gobernación o alcaldía opositora, a ustedes no les importa mucho coordinar con ellos. De hecho, Santa Cruz puede ser un ejemplo. De hecho, cualquier departamento que tenga cierto problema en cuanto a la negociación con el gobierno central es un ejemplo. Así que me parece ridículo que ahora el señor Luis Arce Catacora vaya a Tarija a querer ganar votos. Y me parece más curioso aún que casi siempre están los mismos actores en su concentración. ¿Vieron el payaso ese que tiene el chulito todo tieso, que parece que tiene pues una mezcla de fluidos corporales viscosos, que secó el chulo y quedó todo tieso como si fuera un duende? Bueno, ese parece que lo acompaña a cada concentración masista. Seguramente han acarreado gente ahí también. Pero vamos a recordar un poquito de lo que mencionó el señor Luis Arce Catacora en ese discurso de odio. El pueblo tarijeño no aguanta 5 años más de crisis. Y yo le digo, la crisis que trajo el masismo seguramente. Porque recordemos que su gobierno ha administrado todo lo que tiene que ver con el dinero 14 años. Han despilfarrado 2.000 millones de dólares, si no es que más. Esa es la cifra que se conoce. Pero yo estoy seguro de que muy probablemente sea mucha más plata la que se han despilfarrado gracias a usted y a su ex jefazo, o actual jefazo tal vez, Evo Morales.
Tarija ha vivido un gobierno que no trabaja por el pueblo, que no siente como el pueblo y que no proviene del pueblo. De nuevo, vuelve a soltar el discurso de odio, vuelve a intentar deshumanizar a un gobierno que no es socialista, que no es masista. Si ustedes mismos han chantajeado a las gobernaciones, a las alcaldías, de que si no gana su candidato masista, probablemente no van a poder coordinar, ¿cierto? Ahora, en unos segundos lo conforman con su afirmación. Aquí está el gobierno nacional para apoyar el programa de gobierno del MAS en Tarija. Es decir, que si ganara otro candidato que no sea masista, probablemente no vayan a coordinar, ¿no? Pero bien, esta es una clarísima evidencia de que lo que mencionó el señor Luis Arce Catacora es una total mentira, porque ese mensaje de odio, el cual acabamos de ver, me refiero a este, fue subido el miércoles 7 de abril, ¿no? 2021. Esta noticia sale prácticamente el mismo día. Polémica por retraso en la vacunación masiva contra el COVID en Bolivia. Porque sí, mientras el señor Luis Arce Catacora hace campaña de que ya han enviado las vacunas, la realidad es otra. La realidad, como siempre, es muy diferente a la que nos quieren contar estos mentirosos socialistas. La vacunación masiva contra el COVID debía despegar esta semana en Bolivia, con mayores de 60 años, pero afronta dificultades de coordinación, con polémicas sobre si hay o no suficientes vacunas, en medio de una huelga médica parcial que cumple 53 días, y la frustración de mucha gente convocada a inmunizarse sin lograrlo. Es decir, que la gente va a hacer cola cuando ya ni siquiera hay pruebas. Es decir, test de COVID, pero la gente sigue asistiendo. Es decir que o la gente no sabe, no está informada, o que de plano ni siquiera los propios empleados de la salud se dignan en decirles que ya no vengan, porque realmente no tienen ni siquiera los test, y mucho menos van a tener las vacunas. Pero ahí tenemos al señor presidente al señor presidente Luis Arce Catacora a decirnos de que ya envió las vacunas, que ya están ahí, casi en la puerta. Y esto lo afirma el señor Luis Arce Catacora, el mentiroso Luis Arce Catacora, un día después. El gobierno reconoce que no hay vacunas y culpa, este es el colmo, culpa a los países ricos. Esta noticia sale un día después, jueves 8 de abril 2021, un día después de que él anunciara de manera victoriosa, campante, alegre, de que ya había enviado las vacunas. ¿Cómo es que ya envía unas vacunas que no existe, señor Luis Arce? ¿Cómo es que envía vacunas que no existe a la gente en Bolivia, a los tarijeños? Y un día después nos dice, perdón, sabíamos que no habían vacunas. Pero aún así, sabiendo que no habían vacunas, un día antes les dice a los tarijeños, ya enviamos vacunas. Vacunas para el pueblo, no para la gente rica porque ellos no son. Y nosotros seleccionamos al pueblo porque tenemos tendencia hitleriana, ¿no? El mentiroso de Luis Arce Catacora. Lo interesante aquí es que, como buen socialista, no le gusta hacerse responsable por sus propios fracasos, por sus propias palabras, por sus afirmaciones. Si no hay vacunas, no es culpa de Luisito Arcecito, el mentiroso que dijo hace un día que ya envió vacunas. No. Si no hay vacunas, no es culpa del mentiroso de Luis Arce. Es culpa de otro. No, de él no. De la oligarquía, es culpa del gobierno que no es masista, es culpa de Donald Trump, es culpa de Joe Biden, es culpa de cualquiera menos del gobierno mentiroso de Luis Arce Catacora. Ahora es culpa de los ricos, de los países ricos. El gobierno reconoce que hay escasez de vacunas. Un día antes no le importó mentir. Y culpa a los países ricos por acaparar el 80% de las dosis.
Estamos tropezando con los contratos que hemos firmado con las proveedoras de vacunas. No se cumplen porque sencillamente no hay la cantidad necesaria que ellos mismos se comprometieron a vendernos, dijo ayer el presidente Luis Arce Catacora, en la entrega de la construcción de atajados y obras de almacenamiento de aguas en el municipio de San Lorenzo, Tarija. Y aquí yo les voy a dejar una pequeña reflexión a todo aquel que venga y me vaya a decir, es culpa de los ricos, oye, los ricos son malos. Bueno, como lo decía Chávez, ¿no? Pero ahí vemos que sus nietos, su hija, son los más grandes magnates de Venezuela, de los Castros también, sus nietos. Los multimillonarios son los nietos de aquel que dijo, ser rico es malo. Para tú, señor, señora, joven, jovencita, que cree que todo esto es culpa de los ricos, yo te tengo que decir lo siguiente. ¿Acaso tú esperabas que las farmacéuticas regalen el producto por el cual invirtieron esos ricos, países ricos que ahora tienen que tener prioridad? Esto no se trata de ver quién es más caritativo con otro. Para hacer un proceso de investigación se necesita recursos que desgraciadamente países como Bolivia no quiso, no quiere, no querrá nunca apoyar porque no les interesa un bienestar a largo plazo para todos. Les interesa hacer política con lo que sea que puedan hacer política, incluso con los recursos económicos del propio país. Lo único que les interesa es quedar bien los 5 años de gobierno que vayan a tener. Lo único que les importa es eso. Por eso invirtieron más en publicidad que en salud durante más de 10 años. ¿Ah, no sabían eso? Bueno, pues yo se los voy contando. El gobierno de Evo Morales invertía más en publicidad que en salud. Y ahora hay gente que cree que la culpa es de los países ricos, cuando ellos tienen que tener prioridad porque fueron ellos quienes soltaron el billete para poder hacer todo el proceso de investigación y para obtener las vacunas. ¿Qué esperaba la gente? ¿Que les regalarían las vacunas simplemente porque sí? No, hay una lista, lo siento mucho, lamento romper tu burbuja, pero hay una lista en la cual Bolivia no está precisamente en todas en los primeros puestos. Hay países que son prioridad, porque pusieron el money, pusieron la plata para que se investigue, para que pueda hacerse de manera rápida todo este proceso. Y a ellos, y en gran parte a los, por supuesto, casi a toda la totalidad, se la debemos a los que hicieron los procesos de investigación, las pruebas y todo lo demás. Pero en gran medida a aquellos países que solventaron esta investigación. Lo siento mucho, Luis Arce Catacora, que te enteres cómo funciona el mundo. Lamento mucho que tú creas que te tienen que regalar las cosas, porque eso es lo que cree la gente mediocre, que todo se lo tienen que regalar. Creen que a un ejecutivo, creen que a un científico que está en lo más elevado de su carrera le han regalado el puesto. Se trabaja por ello. La meritocracia ahí entra en función. Pero hay gente tan adoctrinada, que tiene el cerebro tan lavado, tan destrozado, que cree que todo se lo tienen que regalar. Y eso es producto del grandioso socialismo que hay actualmente en Latinoamérica. Destrozan las mentes jóvenes, como este mequetrefe, este incapaz, que viene y nos dice: uy, los ricos son malos, no son el pueblo, pero quiero que me regalen las vacunas. Bueno, qué triste, qué pena. Gracias por haber visto este video. Muchas gracias a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla. Un saludo enorme para todos los que comentan, para los que se suscriben, para los que dejan su like, a los que administran los comentarios. Un saludo para todos ustedes. Cuídense mucho, por favor. Y me apetece un top 10 estupideces de Luis Arce Catacora. Creo que ya tenemos una cantidad de material interesante por ahí.
A ver, esperaremos un poco más, quizá nos provea un poquito más de material el señor Luis Arce Catacora. ¿Qué opinan ustedes? Cuídense mucho por favor y nos vemos en el siguiente video.